Mil mensajes. Hoy estamos con el número 758 y este número nos trae un mensaje agradable que es la revisión de los placeres, pero específicamente está enfocado a la búsqueda de placeres. ¿Por qué se buscan los placeres? Los seres humanos en realidad somos seres placenteros, somos seres hedónicos, somos seres que nos gusta realmente estar en una situación placentera. Sin duda que sí. Y tanto es que hay algunos psicólogos, sobre todo psicólogos conductuales, que dicen que el único comportamiento que se refuerza, es decir, que se va a volver a repetir o que tiene tendencia a repetirse en los seres humanos, son las conductas placenteras. Si uno hace algo placentero, ese comportamiento que lleva a conseguirlo se repite, se refuerza. Y esto es muy interesante cuando hablamos entonces de los seres humanos y más que el por qué, que parece que estuviese claro, porque tenemos toda una conformación para buscar placer, hay también el para qué se busca el placer y que lo tratamos de diferenciar del por qué, porque en el para qué buscamos el placer los seres humanos es para sentir una sensación que nosotros le hemos descrito como una sensación de lleno interno. Es una sensación que es muy difícil de describir, pero que hay una plenitud, hay como una especie de saturación agradable de, sobre todo de los sentidos. Y esto nos vincula entonces el placer con los sentidos cuando se habla en tiempo presente, es decir, hay placer visual con lo que veo, hay placer auditivo, hay placer olfativo, hay placer gustativo, hay placer táctil y además hay una sensación de placer que nos va a dejar los otros tiempos. Es decir, cuando nosotros pensamos placenteramente en el pasado, hacemos recuerdos e inclusive recordamos muchas veces los momentos de gran placer porque eso conforma parte de nuestra naturaleza, de nuestras posibilidades. Muchas veces cuando no encontramos placer en el tiempo presente, nos vamos al tiempo pasado a buscar los placeres que nos llenaron para recordar, para sentir ese placer recordando y también en las fantasías, es decir, muchas de las fantasías que nosotros hacemos, los seres humanos, son placenteras y sirven para entonces nosotros enfrentar todo esto. Cuando entonces buscamos placer, uno se pregunta el cómo se busca placer. Y aquí entonces es donde quizás cada quien, cada uno de nosotros debemos, ¿por qué no?, agarrar un papel y lápiz y colocar cuáles son los placeres que en la actualidad nos llenan más. ¿Cómo está en una escala de 0 a 10, 0 mínimo, 10 máximo? ¿Cómo está el encuentro, el disfrute, la satisfacción de los diferentes placeres? Porque esos son tres aspectos que nosotros vemos en todo placer, de cómo se motiva, es decir, lo que nos ayuda a pensar en forma positiva en lo que vamos a pasar cuando encontremos y que nos encontremos haciendo las acciones para el placer, que podrían ser muchos, y eso siempre los remito a www.robertodebris.com, en donde una vez, hace algunos años, revisamos 69 placeres que podemos tener los seres humanos y que cuando realmente se revisan lucen increíbles y lucen además de una facilidad, de un acceso realmente muy, muy, muy interesante porque lo podemos hacer todos los días cuantas veces queramos. El placer de conversar, el placer, hay muchos, hay una lista de 69 placeres. Pero volviendo al punto, entonces cuando nosotros sabemos cómo motivarnos, sabemos cómo ejecutar las acciones para sentir el placer y cómo nosotros después también debemos tener la satisfacción del placer para que el placer entonces en el momento de ser saciado dé la oportunidad para un post-placer que se ve muy claramente en el sexo, por ejemplo, que es uno de los placeres más importantes de todos los seres humanos, el sexo y la sexualidad.
el placer de la comida, por ejemplo. Entonces hay un momento en que se llena y ya no se siente más, no se sienten más ganas, no se sienten más apetito. Y esto es realmente, y es lo que nosotros tenemos como los componentes del poder del placer, porque una personalidad dotada para satisfacer, para generar, para crear placeres en los demás, es sin duda alguna, y ojalá se den mucha cuenta, son personalidades que generan mucho poder. Es decir, si usted, cualquiera de nosotros, para bien o para mal, toma y le conoce, empieza a conocer los placeres fundamentales de una determinada personalidad y se vuelve dueño de ese placer, de la satisfacción de ese placer, lo más probable que esa persona caiga bajo su poder, porque es usted, y si es el único o la única persona que le puede dar ese placer, va entonces a generar una gran dependencia. Y esto es importante. Es importante saberlo porque muchas veces las grandes manipulaciones o los grandes ejercicios de un poder, no sé si ético o no, yo diría que no, a mi juicio, está en el mover a la personalidad que tenemos, individual o colectiva, a través de la satisfacción de los placeres que siente y los placeres que realmente le importan. Entonces, el poder del placer se logra sabiendo motivar, sabiendo hacer disfrutar y sabiendo hacer satisfacer. Y algo que se cuida mucho la gente que genera su poder en el placer es no sobresaturar de placer. Es decir, no hacer que el estímulo que pierda su valor al estar todo el tiempo. Y entonces ese es un manejo muy interesante. Entonces, cuando nosotros buscamos placer, yo le sugiero que usted, en la lista con usted, haga una lista de cuáles son, yo diría, sus 5 grandes placeres. ¿Cuáles son los 5 grandes placeres que usted piensa le harían sentir esa sensación de plenitud interna con su presencia? Probablemente para mucha gente entre el sexo, entre la comida, entre los viajes que son fundamentales. Bueno, y a partir de ahí se puede abrir toda una gama de placeres que usted, si los conoce, por ejemplo, y pone en esa hojita, y pone sexo, sexualidad, sexo, y pone una escala de 0 a 10, cuán satisfecho está en su vida actual con ese placer, y pone un número entre el 0, que sería nada, y un 10 máximo, y pone la comida, por ejemplo, para nombrar los 3 grandes placeres del ser humano, y usted coloca un número del 0 al 10, y coloca el tercero, supongamos que es el viajar, y usted pone una escala del 0 a 10, y usted recapacita sobre todo lo que está haciendo y pone así otros tantos placeres, e inclusive se atreve a hacer un mapa de placer de la pareja, inclusive de la familia. Usted creo que va a tener realmente una gran influencia, porque va a comprender que el placer es realmente algo que motiva a la gente, la motiva a seguir adelante, la motiva a hacer cosas que pensaba que no podía hacer. Y entonces estas búsquedas de placeres se transforma en una actividad muy, pero muy importante. Aparte de todo el bienestar, toda la sensación de plenitud que genera el placer, entonces también puede ser una actividad por la cual usted y ojalá que sea en forma positiva, haga influencias sobre los demás, transformándose en una persona placentera. No olvide que el placer es un poder. Uno de los placeres es, por lo menos para mí, es ver pintura. Creo que las artes plásticas y la pintura realmente llenan de placer mi vida. Y entonces por esto yo siempre hago esto y trato de tener de fondo una excelente obra, generalmente pictórica, para que también ustedes la disfruten, como este caso de este hermoso, hermoso cuadro de Javier Hidalgo.
Javier Hidalgo es un artista venezolano, siento que tiene muchísimo futuro y realmente tiene unos trazos y una presencia artística muy interesante. ¿Cómo saber más de este artista venezolano? Bueno, a través de www.ventanadelarte.com. Realmente los invito a que visiten la página y sepan de toda esa serie de grandes artistas que están bajo la tutela de la curaduría de Vera Mótola, el arquitecto Vera Mótola, y usted realmente va a pasarlo muy bien. Comuníquese a través de la página www.ventanadelarte.com y los dejo en es una tarea agradable. Es que agarre un papel y ponga sus 5 grandes placeres de este momento. Coloque el de las personas que ama y trate entonces de buscar esos placeres. Y hacerlo, por supuesto, bajo el criterio de la ética. Y verá qué bien le va a ir. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.